Bueno, nos toca la hoguera que dije... Prender fuego todo. Vamos a prender fuego todo. Sí, es una historia para la hoguera, Sí. pero bueno, también es como una mezclita. Yo estoy tratando de arreglar los pelos, que vos ves lo que son mis pelos, Dios mío. Nah, los tenés Bueno, divinos. es una mezclita de hoguera y de barrida feminista, Sí. porque bueno, es un hecho que sucedió y está sucediendo, Ok. porque se está... ahora está apareciendo en los medios, en Irlanda, ¿no? Esta historia, la verdad, se está empezando a contar como a cuentagotas. Sí. Es espeluznante, es casi de terror, ¿no? Y es una historia que intenta recuperar lo que pasó en Tuam, que es una zona que está en el oeste de Irlanda, es un condado que está ahí en el oeste de Irlanda, en un hogar de niños. Ocurrió esto, que ya hoy no existe más, pero era un hogar de niños llamado St. Mary's, dirigido por monjas católicas y que durante los años 1925 y 1961 albergó a miles de mujeres y de niños. Los datos que se están conociendo ahora están viendo la luz gracias al trabajo de una mujer que se llama Catherine Corless. Ella es una historiadora, pero no es una historiadora que estudió en la facultad. Ella hizo un curso de historia local, es una aficionada, ¿no? Y ella empezó, como viste, las mujeres que estamos con esto de revisar nuestras historias, la estamos viendo de en nuestras pantalla. ancestras. Que ella empezó a revisar su propia historia, Sí. ¿no? Y entonces, bueno, ella quería saber un poco sobre su familia, que había vivido precisamente en esta zona, donde estaba emplazado este hogar. Y ella recordaba algo que le llamó la atención siendo más grande. Recordaba que cuando ella iba a la escuela, los niños que asistían a ese hogar, que era un hogar de acogida, también asistían a esa escuela. Pero que los chicos estaban como siempre separados, que no se les Aislados. permitía interactuar con ellos. Desde el mismo colegio. Claro, que en el colegio asistían también los niños que iban al hogar, pero que estaban separados, que no podían hablar, no podían, ¿viste? Como que Rari. no me toque, ¿no? Sí, ¿Viste? sí. Me vas a contagiar de algo, ¿no? Sí. Y eso a ella le llamaba la atención, ¿no? Y entonces ella comenzó a hablar con un niño que había pasado por esa escuela y él le contó que sí, que él había estado en ese hogar durante los primeros 6 años de su vida y que él lo recordaba como una prisión y que él se consideraba realmente afortunado de haber podido salir de ahí. Y este chico recordó que muchos lo rechazaban en la escuela y que siempre los hacían entrar a ellos 10 minutos más tarde y salir 10 minutos antes porque no tenían que mezclarse Para que con no los se crucen. niños y que no les permitían hablar a los demás, ¿no? Y que por supuesto los hacían sentir como una basura y que a pesar de que él luego pudo estar en otro lugar lleno de cariño, que incluso llegó a encontrar hasta su propia madre biológica, de la que la habían separado a él cuando él tenía 1 año, la verdad que las huellas de lo que él había vivido esos primeros 6 años en St. Mary's lo habían acompañado el resto de su vida, lo habían calado profundamente. Todo lo que Catherine empezó a investigar y que se encontraba en el camino, la aventuraban como a seguir buscando, ¿no? Porque sobre todo cuando ella empezaba a preguntar cosas de este lugar, de este hogar, muchos como le respondían en forma como muy parca, como muy, de esto no se habla, tal cual. No encontraba registros de nada de lo que pedía, todo le resultó como un poco sospechoso. Y para cuando ella se puso a investigar sobre este lugar, el edificio ya estaba demolido. Habíamos visto recién en la foto anterior, en lo que se veía ahí es un parque infantil y ahí era donde estaba antes el hogar. ¿Ves que ahí hay un número que dice 796? Bueno, ese parque ahí era donde estaba antes este hogar y hoy en día hay una plaza ahí, ¿no? Las primeras sospechas de ella comenzaron a surgir cuando sigue hablando con la gente del lugar y habla con el cuidador del cementerio. Y él le cuenta que cuando se demolió el lugar, unos años después, había unos chicos que jugaban en ese parque que encontraron una losa de hormigón que estaba rota y que cuando la levantaron descubrieron un agujero desde donde se podían ver restos de huesos. Ay, Dios. Entonces, al informar a las autoridades, este señor del cementerio, mayor de edad, informa a las autoridades, ellos la mandan a tapar a la losa y le dicen, bueno, no, estos son restos de víctimas de la hambruna, que es cierto, hubo una hambruna en Irlanda en la década de los años 40,
Y son restos de esa época, ¿no? Sí. De que murió un montón de gente. Pero, sin embargo, Catherine, que ya te digo, no era una académica, no había pasado por la universidad, pero no era boluda. Pero no era tonta. Claro. Ella sabía que en realidad las víctimas de esa hambruna estaban enterradas como a 800 metros de este lugar que estamos viendo. Y que incluso estaban identificadas esas víctimas que habían sido honradas, que tenían un monumento que las recordaban, por lo cual la verdad que no coincidía. No coincidía lo que le decía este señor del cementerio. Entonces ella, bueno, no cesó en su investigación y se dio cuenta, además, que ese lugar donde estaba esa losa, que es ese jardín que estamos viendo, en realidad correspondía al tanque de agua residual del hogar. A un tanque de agua residual del hogar. Luego encontró un mapa también, pero para esto se fue metiendo en un montón de... Encontró un mapa que lo identificaba precisamente como un cementerio, como si fuera un cementerio. Sí. Pero había otro mapa que lo identificaba como que era un tanque del hogar, ¿no? ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer llama al registro civil de Galway y pide los datos de los niños que habían fallecido en el hogar. 2 semanas después, un empleado la llama y le dice, bueno, está bien, ¿querés la lista completa? Porque ella, Catherine, ¿qué pensaba? Me va a hablar de 20, 30 chicos fallecidos en el lugar, como mucho. Le manda la lista, ¿no? Y la lista eran, ahí estamos viendo la lista, 796 niños muertos en el hogar. ¿No? ¿Entre qué año y qué año? Entre los años 1900. Esto fue. El hogar funcionó entre, te dije, 1925 y 1961. Claro. Menos de 40 eran años, como, 800 eran como muertes. muchas, ¿no? Claro. Las víctimas. Bueno, entonces lo que ella se dio cuenta es que estaba hablando, que el hallazgo en realidad era una fosa común donde había 800 niños enterrados que no estaban identificados, que no tenían lápidas y que estaban en un trozo pequeño de tierra, ¿no? Estos datos empiezan a conocerse en Irlanda, ¿no? Y empieza a darse a conocer esta noticia incluso en otros países. O sea, esto se empezó a conocer y ya en el año 2014 ya se conocía en otros lados. Para Catherine no fue nada fácil seguir investigando porque había como mucha hostilidad de parte de las autoridades. La misma gente del lugar no creía, pero no vengas a contar esto como que después van a venir acá a decir acá, ¿no? Pero ella dijo, no, yo con esto lo voy a seguir, por más que haya un escándalo, voy a seguir. Y la historia comenzó a ser como cada vez más creíble porque empezó a recabar otros testimonios de gente de ahí. Uno de ellos fue el de Mary Moriarty, que es la foto número 5, que es esta señora que vemos acá, que vivió en una de las casas cercanas al hogar, ¿no? A este lugar donde se encontraba esta institución más o menos en los años 70. Y ella recordó que una vez 2 mujeres se le habían acercado y que le habían dicho que habían visto a un niño jugando con una calavera en un palo. Mirá lo que... Y ella fue, hasta se encontró con el niño y le dijo, escúchame, ¿esto de dónde lo sacaste, no? Y cuando va a mirar entre los arbustos, prácticamente se cae en un espacio muy grande, donde dice, entra la luz de pronto a raudales, y ella empieza a observar hacia un lugar pequeños bultos. Pequeños bultos envueltos en tela, que estaban ennegrecidos por la podredumbre y por la humedad, y que estaban apilados uno arriba del otro, en filas que llegaban, dice, hasta el techo, que eran inmensas. A ella le preguntaron en ese momento, ¿cuántos bultos viste? Y ella dice, para mí eran cientos, para mí eran muchísimos. Tiempo después, esta misma mujer tuvo su segundo hijo en la maternidad de esta ciudad. Y cuando las monjas se lo traen, envuelto en unas telas, ella reconoce que eran las mismas telas en las que estaban envueltos estos bultos que había visto cuando se cayó en el pozo. Ay, por favor. Entonces, en ese momento ella se da cuenta, imagínate lo que debe haber sido para ella, que lo que había visto eran cadáveres de bebés. Claro. Por cientos. Ay, no. Bueno, lo cierto es que en esta época este hogar del que yo te estoy hablando es un hogar que era para niñas y para mujeres y las que acudían allí en realidad la mayoría eran mujeres que estaban embarazadas y que no estaban casadas, que por ahí tenían hijos o porque eran solteras o por fuera del matrimonio, entonces sus familias las consideraban que era deshonroso, ¿no? Su situación, entonces muchas dieron a luz allí.
Y muchas después se fueron las madres. Claro. Entonces dieron a luz allí y las obligaron a dejar a sus criaturas, ¿no? Algunas otras sí se llevaron sus bebés, pero muchas los dejaron ahí, las separaron, Claro. las familias las separaron de sus hijos tras el parto. En el año 2017 el gobierno irlandés hizo una primera excavación en el lugar y ya no la siguieron tratando de loca a Catherine porque se encontraron, la verdad, significativa cantidad de restos humanos y se logró establecer que precisamente no eran restos que provenían de la época de la hambruna. Y que además la edad de los restos oscilaban entre las 35 semanas y los 2 o 3 años. O sea, eran todas criaturas. Para ese momento los vecinos comenzaron a presionar y a realizar una campaña pidiendo que se hagan excavaciones. Bueno, otra mujer, y me encanta acá porque son todas las mujeres las que sacaron la historia, que es Anna Corrigan, que es una vecina de la zona, que es la foto número 6, insistía mucho sobre el tema también por una cuestión personal, porque ella hasta los 50 años había creído que era hija única, pero empezó a investigar el pasado de su madre también, al igual que Catherine, que la que empieza esta investigación, y se entera que ella había tenido 2 hermanos, ¿no? Uno en 1946 y otro en 1950, John y Williams. Y entonces esta Ana empieza a buscar los certificados de nacimiento de sus hermanos, que no sabían ni que existían, y encuentra la defunción de William, pero no la de John. Entonces, que sí se registran que a los 16 meses había muerto. Y entre las causas de la muerte decía que era un idiota congénito, o que era sarampión, o que no, había como que muchos no los cuidaban en el hogar, ¿no? Y que ante cualquier situación, bueno, se murió porque no era normal, este chico lo agarró, estas situaciones. O sea, imagínate las historias que habrá detrás de todos estos bebés fallecidos. Y entonces Ana encontró que también William había estado ahí y que murió a 1 año de nacer, pero no sabe, ella, que es esta señora que está acá, no sabe dónde está enterrado ese su hermano, y presupone realmente que es uno de los bebés que están en esta cosa común, que ninguno está identificado. Claro. O sea, ninguno. Estamos hablando de todos estos chicos, ninguno identificado. Bueno, Ana creó un grupo que se llama Bebés de Tuam, porque todos estos niños sin duda tienen familiares que no saben que existieron alguna vez y siente que se les va a dar entidad y que se tiene que saber quiénes son y que realmente alguna vez existieron, ¿no? Claro. La verdad que esta historia espeluznante que se sigue develando de a poco, ya hay un grupo de especialistas que son los encargados de las excavaciones, viste como acá en su momento estaba el grupo de antropología forense, porque la verdad que es muy difícil, imagínate, en fosas comunes, tratar de identificar cada uno de esos niños, ¿no? A cargo de las excavaciones está Daniel McSweeney, que creo que también tenemos una foto de él, que es el jefe de la operación, que él ya encontró varios de los cuerpos desaparecidos en distintas zonas de conflictos y que se va a encargar, él ha trabajado en Afganistán, ha trabajado en distintos lugares, y él ya estuvo viendo, ya lo contrataron, digamos, para esto, para tratar de identificar cada uno, ¿no? Pero él lo que dice es que es algo tremendamente difícil y complicado y que va a llevar mucho tiempo, porque en este caso, sobre todo, se tratan de bebés. Entonces dice que por tratarse de niños, el fémur, por ejemplo, de un bebé, que es el hueso más grande del cuerpo, tiene el tamaño del dedo de un adulto, el fémur de un bebé. Son diminutos, por lo tanto, el trabajo que se va a realizar, que se está realizando recién ahora, porque recién ahora hay máquinas excavadoras allá, va a tener que ser muy cuidadoso, muy minucioso y va a llevar muchísimo tiempo determinar la identidad de cada uno de estos bebés que se encuentran ahí. La verdad es que en Irlanda se habla de este hallazgo como la Cámara de los Horrores. Yo esta historia la quise traer porque, primero porque no es una historia que yo la encontré en muchos otros lugares. Me llegó una nota, este es el especialista que va a tener que tremendo trabajo de tratar de reconocer quién es cada quien en ¿cuántos años esos tienen 800 estos niños? 800 bebés, que imagínate el estado en el que están. Bueno, pero él va a tener esta tarea y ya no la llama más loca a Catherine ni a ninguna. ¿Todavía no habló ninguna madre?
¿No hay relato de ninguna de las madres? Y lo que pasa es que ahora cuando aparezcan los bebés, capaz seguramente hay muchas madres. Por ejemplo, mirá, esta mujer que nosotros habíamos pasado, era una señora grande y está hablando de 2 hermanos de ella. O sea que sí, los hermanos tienen esa edad. Las monjas también. Posiblemente sí tengan familiares. Sí. Posiblemente sí tengan familiares. No sé si madres, pero por ahí sí tienen hermanos que no sabían ni siquiera de su existencia. Porque posiblemente, bueno, como ha ocurrido siempre en estas épocas atrás, ¿no? De, bueno, que se vaya a parir a algún lado, qué sé yo, y o al bebé lo regalan, o lo cría otra familia como si fuera de él, o lo que fuese, ¿no? O sea que va a haber un montón de historias ahí que de familiares que van a salir a la luz. Claro. Pero realmente me llamó mucho la atención cómo la curiosidad, cómo la intuición de todas estas mujeres de yo acá solita no me quedo, porque cada una estaba viendo su propia historia, va a ayudar a un montón de otras familias a recuperar historias que seguramente no sabían ni que existían, ¿no? Claro. Siempre las mujeres ahí haciendo el trabajo de brujas y de desempolvar cosas que tienen que, o sea, es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? La identidad es un derecho que es el primario. No puede ser que estas criaturas hayan muerto. Y que no se sabe, claro, no se sabe en qué contexto, claro. Pero hay gente que no sabe ni que existieron siquiera. Claro. Ni siquiera ni que existieron. Así que, ay, no, qué tremendo. Bueno, en principio un aplauso para estas mujeres que hicieron este trabajo y que la siguieron, por más que le dijeron locas, como se les suele decir a las mujeres, por más que les pusieron piedras en el camino. Me parece que nos encontramos con varias brujas acá que pudieron dilucidar esto que obviamente es tenebroso, que obviamente va para la hoguera esta nota, pero bueno, vamos a ir siguiendo después a ver qué es lo que pasa con este caso de Irlanda.